Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios, por los difuntos,
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Job pasó la prueba más difícil de su vida. ¿Cómo pretender toda la familia en muy poco tiempo? Esos hechos le generaron un gran desaliento. Por eso él veía todo oscuro y triste, porque no encontraba el sentido y el sabor de la vida. No tenía incentivos para realizar las cosas. Esta etapa de duelo por la muerte de sus seres queridos, por ejemplo, da paso a la aceptación realista de la desgracia, y en esto tiene mucho que ver la fe esperanzada en Dios. Iniciamos nuestra celebración cantando. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en este domingo nuestra Eucaristía, nos ponemos en la presencia del Señor. Ya estamos en este quinto domingo del tiempo ordinario. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y nos propone la vida, el camino, eso que nos lleva hacia Cristo, ese camino que nos lleva hacia nuestra propia salvación. Queridos hermanos, vamos a iniciar esta Eucaristía reconociéndonos pecadores en primer lugar. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él le sea la gloria. A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él le sea
sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Oración. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Job. Job habló diciendo: ¿no es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? ¿No son sus jornadas las de un asalariado? Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, así me han tocado en herencia meses vacíos. Me han sido asignadas noche de dolor. Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. Mis días corrieron más veloces que una lanzadera. Al terminarse el hilo, llegaron a su fin. Recuerda que mi vida es un soplo y mis ojos no verán más la felicidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme,
Al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente el Evangelio, renunciando al derecho que esa buena noticia me confiere. En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio. Y esto por amor a la buena noticia, a fin de poder participar de sus bienes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Jesús se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males, expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabían quién era. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo rezando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Jesús les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este quinto domingo ya del tiempo ordinario. La palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro y hoy tenemos que unir con lo que hemos dejado el domingo pasado, el 31, en el cuarto domingo, después de que el Señor nos haya llamado. Ahí en esa lectura que nosotros habíamos escuchado, como el Señor de nuevo insiste con nosotros para que podamos hacer el bien, para que no tengamos miedo, es decir, nos dice para qué nos llama. Y es eso lo que hemos escuchado, ¿verdad?, el domingo pasado. Sabemos entonces que somos enviados por el Señor para hacer el bien. Somos enviados por Cristo hoy nosotros como cristianos para diseminar el Evangelio, la buena noticia. Para eso he venido, nos dice en primer lugar el Señor. Y hoy se vuelve a recalcar, se dan cuenta en el Evangelio. Cuando el Señor entonces es buscado ahí por Pedro, dice, y también todos sus compañeros lo encontraron y le dijeron: todos te andan buscando. Y Jesús le dice: vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he venido, para eso he salido. Yo he salido para predicar, nos dice el Señor. Esto tiene que ser entonces en nosotros el ideal cristiano, es decir,
sentirnos enviados verdaderamente por el Señor. Sentirnos entonces con el acompañamiento también de Jesús, ciertamente. Bueno, pero atención, porque la primera lectura que hemos escuchado del libro de Job, aquí se nos presenta una situación bastante difícil, bastante complicadita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Job comienza a pasar por pruebas muy difíciles en su vida. Incluso pierde toda su familia en poco tiempo, todo esto, ¿verdad? Es un hecho bastante difícil que también a nosotros nos puede pasar, ¿verdad? Todo esto, queridos hermanos, así como a Job, nos genera también desaliento. ¿Cuántos cristianos, verdad, confían ciertamente o dicen que confían en el Señor, pero después ante las pruebas, ante las dificultades, entonces sucumben? Aquí la primera lectura nos está mostrando a Job ante una situación tan difícil. Él veía entonces todo oscuro, todo triste, ante la muerte de un ser querido. Aquí es toda la familia. Y después no es solamente la familia, después pierde todas sus posesiones. Primero pierde todas sus posesiones. Era un hombre rico que podíamos decir que estaba con la vida asegurada. Pero sin embargo, no es esa la verdadera seguridad. No es entonces el aspecto simplemente económico lo que nos da la seguridad, sino que estas riquezas y esta posibilidad por A o por B motivo que el Señor nos da o tuvimos la posibilidad de tenerlo. Atención, eso tenemos que estar muy atentos porque el Señor nos llama para compartir, para que la comunidad se sienta verdaderamente entonces con esa ayuda de la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros es responsable en la medida que se deja tocar por el Señor. Incluso Job, cuando se le acercan aquí los amigos, porque después vendrán los amigos del capítulo 3 y le quieren decir, es que vos pecaste, es que vos hiciste algo contra Dios. Sin embargo, Job dice en todo momento, no, yo no he hecho nada contra el Señor, contra los demás, siempre procuré hacer el bien. Y tal cual, porque en esa introducción nosotros vemos cómo Job verdaderamente siempre se ha comportado como un hombre que hacía demasiado bien las cosas. Pero él sufre por esta condición entonces de limitación que es propiamente de nosotros. Esta es la situación nuestra y esta es la que nosotros tenemos que reconocer y darnos cuenta, queridos hermanos. Dice, por otra parte, entonces, que ante el dolor y ante el sufrimiento, lo que nosotros tenemos que hacer es verdaderamente ponernos ante el Señor y hacer como Job, preguntarnos por el sentido de nuestra vida, preguntarnos y darnos cuenta que había sido, como lo hace Job, después se da cuenta de que somos Adán, somos tierra, somos humus, somos limitados. La muerte, el sufrimiento y las dificultades que nosotros vamos a encontrar en este camino para ir a predicar, para ir a anunciar el reino de Dios, como decíamos, porque el Señor para esto nos envía, siempre vamos a encontrar dificultades. Siempre vamos a encontrar, queridos hermanos, como obstáculos o incluso nuestras mismas comunidades, alguien que te pone palo entre las ruedas, solemos decir nosotros. Uno va con ese deseo, con esa fuerza, ¿verdad?, de querer predicar, pero es imposible, porque te van poniendo obstáculos. Asimismo, también en la segunda lectura, queridos hermanos, escuchamos a un Pablo que él tiene que defenderse contra algunos hermanos, ¿verdad?, que le están acusando de ser un manipulador y le están diciendo a Pablo que él solamente está interesado en cosas materiales. Sin embargo, Pablo no. Les dice bien, yo soy verdaderamente desprendido, todo lo que tengo es más bien para evangelizar. Ay de mí si no evangelizara. Y ese deseo de evangelizar entonces de Pablo hace que también pida, exija, esté entonces pidiendo a esa comunidad que como comunidad podamos ayudarnos para llevar adelante el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es entonces que los otros que no tienen a Cristo verdaderamente, claro, nunca lo vamos a tener al 100%, porque estamos un poco también como en lo ambiguo, ¿verdad? Y entonces algunas veces también el egoísmo que entra en nuestro corazón,
entra en nuestra vida y entonces vemos que los otros que están yendo, evangelizando, parece que nos hacen sombra. Y entonces comenzamos a criticar y a decir cosas contra esas personas que están queriendo hacer el bien. Hay muchas personas que quieren hacer el bien verdaderamente. Hay muchos que se esfuerzan por hacer el bien. Pero nosotros podemos mirar incluso con malos ojos, ¿verdad? Y entonces, como a Pablo aquí le llaman de manipulador, que está interesado en cosas materiales, y sin embargo, él es un apóstol verdaderamente desprendido. Es un apóstol con un corazón verdaderamente universal, humilde incluso para bajarse. Y él dice luego, me voy a gloriar, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio necesito entonces de tu ayuda, necesito de tu comprensión. Necesito que estés a mi lado, porque todos juntos como comunidad. Si nosotros somos enviados, queridos hermanos, no somos enviados como patiaño. Pablo aquí nos está enseñando eso y nos está diciendo que es la comunidad. Tal vez, si no tiene esa característica o esa cualidad o ese carisma para acompañarle y predicar con Pablo, Pablo le dice, bueno, de una o de otra manera podés apuntalar esta evangelización. Y es eso también lo que nosotros necesitamos verdaderamente como comunidad, queridos hermanos. Que cada uno sea consciente de esto. Y por último vuelvo a terminar con esta frase de Jesús, cuando Él había curado a todos, hizo aquí milagros, pero después Él de nuevo se va a rezar, mira, entiende, tengo que salir a evangelizar, dice Jesús. Y cuando le están buscando y le dicen de nuevo, ¿verdad? Todos te andan buscando, pero le andan buscando simplemente porque le quieren tener para sí mismo, ¿verdad? A Jesús. Y Él les dice, no, vamos a otra parte. Tenemos que predicar también a las poblaciones vecinas porque para eso he salido. Pidamos esta gracia especial hoy en esta Eucaristía, que sintamos este llamado de ser evangelizadores, pero podemos evangelizar de tantas maneras, no solamente con la prédica en forma exclusiva, ¿verdad? Porque predicamos con las palabras, también podemos apuntalar de otra manera, con nuestros bienes, con nuestra economía, con nuestras oraciones, con nuestro seguimiento, con nuestro apoyo, en fin, todo lo que nos pueda fortalecer para hacer el bien y para traer el reino de Dios en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, en ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que, fiel a su vocación y naturaleza evangelizadora, proclame a Cristo con pasión y valentía, oremos. En ti confiamos, Señor. Por el Paraguay, para que en él se refuercen las iniciativas en favor de la salud pública y la educación para todos, oremos. En ti confiamos, Señor. Por los que están pasando momentos de crisis existencial o de fe, oremos. En ti confiamos, Señor. Por los que sufren explotación laboral o algún tipo de maltrato psicológico en sus lugares de trabajo, oremos. En ti confiamos, Señor.
por nosotros, para que en el Señor nos dé el don de la empatía para anunciar mejor la buena noticia del reino. Oremos. En ti confiamos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte aquí en público y también aquellas que tenemos guardadas en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber. Y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen sus santos. Con ellos también nosotros, aún con los ángeles, cantamos tu gloria, diciendo gozosos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana.
Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Así, Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado hoy, Señor, en tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Oración final. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado así esta Eucaristía. Podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso domingo. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María.
Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. No hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró. Reconozcan el poder del Señor. La creación es suya, en dos abrió el mar. Prodigios y portentos, si creen Él hará. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Le da la vista al ciego, al mudo hace hablar, a muertos resucita, si creen lo verán. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas se logró, reconozcan el poder del Señor. A su nombre sea la gloria, a su nombre el poder, nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. A
su nombre sea la gloria, a su nombre el poder. Nombre sobre todo nombre, es Jesús de Nazaret. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Como Él no hay otro igual, suya es la majestad, maravillas Él obró, reconozcan el poder del Señor. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Hace cuánto que no ves la luz del alba. Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana. Esa luna que te ha visto suspirar. Quédate en casa. Llame ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libre sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan
a tus papás. No temas, porque yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta, si le cantas. Llama a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire. Y al fin las aves vuelen libres sobre el mar. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, Esas que pintan de ilusión tu ventana. Quédate contigo. Porque el planeta está a punto de llorar. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.